¿Cómo hacer que las cosas mejoren? Vamos a buscar Isaías capítulo 43. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 y 19. El propósito de esta mañana es tener consejos para mejorar las cosas. Y imagínense qué importante. Consejos para mejorar las cosas. Leamos la palabra del Señor. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vamos a orar. Señor y buen Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tenemos la Biblia para poder meditar en ella, para que tú puedas hablarnos, Señor, a través de sus páginas, a través de sus palabras. Señor, pedimos que tú puedas hacerte evidente en nuestra vida. Tú puedas, Señor, ayudarnos a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores cristianos. Señor, si alguien en particular está pasando por una necesidad en esta mañana, pedimos, Señor, que tú proveas. Si hay alguna enfermedad, algún dolor, en el nombre de Jesús, sana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuando aprendieron a andar en bicicletas? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando recibieron la primera caída. Yo me acuerdo que en mi casa teníamos una bicicleta de color amarillo. Era una bicicleta vieja, que ya no tenía ni llantas. Pero de repente mi hermano aprendió a conducir la bicicleta. Y, bueno, nosotros estábamos ya un poco grandecitos para esa bicicleta, pero era la única que teníamos. Así que comenzamos a utilizar la bicicleta con los puros hierros, los puros fierros, porque no tenían llantas. O sea, ya se habían acabado. Y yo me acuerdo que yo tenía tanto deseo de andar en la bicicleta, de aprender. Pero déjenme decirles que tuve mi primera caída. Me raspé las rodillas. Pero eso no fue un obstáculo para que yo pudiera de nuevo montarme en ella y volver a intentarlo. Y me volví a caer. Volví a subirme, me volví a caer hasta que llegó un momento en que pude conducirla. Déjenme decirle que si yo le hubiera puesto atención a la primera vez que me caí, a la primera vez que tuve problemas, entonces yo no podría haber gozado todas esas horas bellas con la bicicleta, andar paseando. Hay muchos que les gusta andar en bicicleta, tanto por el ejercicio físico, como también como un deseo de andar paseando sobre la bicicleta. Pero déjenme decirle que así como en ese entonces yo no me di por vencido para aprender a andar en bicicleta, a pesar de las caídas, así nosotros en este día, nosotros en nuestra vida normal, no nos debemos de dejar vencer por las inclemencias, por las dificultades en cuanto a los proyectos de vida que nosotros tenemos. Este día queremos hablar cómo hacer que las cosas mejoren en este medio año 2014. Estamos en el mes de julio, ya pasaron 6 meses del año, nos quedan 6 meses por delante. Cuando venimos el primer día del año, o el primer domingo del año, estuvimos hablando de un mensaje que se llamaba Hechos Importantes para el 2014. Allí estuvimos hablando que deberíamos de aprovechar la oportunidad de cambio, de tomar decisiones para comenzar, de reconocer de que Dios nos daría el éxito en todo lo que emprendiéramos y que si creyéramos en Dios, Él nos daría la victoria. Si usted vino a ese domingo, primer domingo del año,
Tal vez quizás usted se recuerde de lo que estuvimos hablando. Igualmente estuvimos hablando el último día o el último domingo del año 2013, también estuvimos dando un mensaje de aliento. Estuvimos hablando de que habíamos que ponernos metas, ponernos objetivos para este año que ya llevamos la mitad. Quisiera que ustedes hicieran un análisis de lo que ustedes se propusieron al inicio del año, porque ya pasó la mitad. ¿Han conseguido esos objetivos? ¿O va en camino? O como dicen algunos, ya tiraron la toalla. Algunos se propusieron cosas tan básicas como leer toda la Biblia en este año. ¿Ya irán por la mitad, me pregunto? Hay algunos que se habrán propuesto orarle al Señor todas las noches, levantarse a las 5 de la madrugada y orarle. ¿Estarán ustedes sobre ese proyecto? Hay algunos otros que se habrán propuesto venir a la iglesia, involucrarse en algún ministerio en este año, serle más útil al Señor. Yo les pregunto, ¿lo están haciendo? ¿Están en sus proyectos? Llevamos la mitad del año. Algunos otros se pusieron como meta tratar de ser un mejor esposo, tratar de ser una mejor esposa, madre, hijos, no sé. Tal vez quizás conseguir un mejor empleo, cambiarse de casa. Hay cosas que nosotros nos hemos propuesto al inicio del año y este día es importante que hagamos un análisis de esas cosas. Pero claro está, si usted ve este día, el día de ayer ya es pasado. En la Nueva Versión Internacional, la cita que hemos leído de Isaías 43 dice de esta manera: olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta mañana? Que si tus proyectos en este año 2014, a lo mejor quizás no los has cumplido, no los estás cumpliendo, o has encontrado dificultades, has encontrado derrotas, el Señor dice que eso es pasado. Este día va a haber algo nuevo. Y Él dice, ya está sucediendo. Y les cuestiona, ¿no se dan cuenta? Así como el Señor abrió caminos en el desierto para los israelitas, así como el Señor les proveyó agua de la piedra para los israelitas allá en el Sinaí, déjenme decirles que el Señor también nos puede abrir a nosotros esas puertas que a lo mejor quizás han estado cerradas. Por eso el propósito de esta mañana es consejos para mejorar las cosas. Consejos para hacer que las cosas mejoren en este medio año del 2014. Quiero que mediten en esta pregunta. ¿Cómo te ha ido en la primera mitad del año 2014? Porque al inicio del año siempre le hacemos esa pregunta a los hermanos. ¿Cómo le fue el año pasado? En esta ocasión, ¿cómo te ha ido en esta mitad del año que ya pasó? Yo sé que te has puesto proyectos, ya los hemos comentado cuáles pueden haber sido, pero tú sabes cuáles son. Hay algunos que hasta en la pasta o en la última página de la Biblia escriben los proyectos, y eso está muy bueno. Las cosas deberían de ir bien, los objetivos se deberían de ir cumpliendo. Si fuéramos proporcional al año, deberíamos de estar a la mitad de alcanzar esos proyectos. Pero para aquellos que eso no es así, para aquellos hermanos, para aquellos invitados que se han quedado estancados, que las cosas no han funcionado, entonces déjenme decirles que esta meditación les ayudará para que ustedes puedan salir adelante. Si las cosas no han mejorado, si las cosas no han cambiado desde que te lo propusiste el 1 de enero del 2014, déjame decirte que posiblemente es por las cosas como las has estado haciendo. A lo mejor quizás es porque tú has hecho las cosas de esa manera. Entonces, ¿qué debes de hacer para cambiar? ¿Qué debes de hacer para que las cosas caminen bien? Para llegar a culminar esos proyectos. Yo te diría, cambia
la manera de hacer las cosas. Ese sería mi primer punto. Cambia la manera de hacer las cosas, o si ustedes lo quieren de otra manera, cambia la manera en que te has comportado durante todo este año. Quiero ponerte un ejemplo de la vida real. Tú agarras una semilla de un árbol cualquiera, de una planta cualquiera, y tú vas al jardín de tu casa y tú la siembras. Y tú abonas la tierra, siembras la semilla, comienzas a echar agua, a regarla, y esa semilla comienza a crecer, brota la planta comienza a crecer, y comienza a crecer, y tú riegas, comienza a crecer, y crece, y crece. De repente vienen hojas, de repente sigue creciendo, de repente vienen ramas, sigue creciendo, el tallo comienza a hacerse más grueso, la planta sigue creciendo hasta que llega un momento en que salen flores. Y después de las flores, ¿qué obtenemos, hermanos? El fruto. Y la planta sigue creciendo y vuelve a florear y vuelve a dar frutos. Yo quiero que identifiques a esa situación que tú tienes en tu vida. Puede ser una situación material, un proyecto material que tú te hayas fijado al inicio del año. Puede ser ese proyecto familiar que tú tienes. Quizás tú te propusiste al inicio del año mejorar en tu casa, ser un mejor padre. A lo mejor quizás tu situación ministerial, o sea, tú quisiste servirle al Señor, involucrarte en un ministerio. O quizás tu situación espiritual, tu relación directamente con el Señor. Yo quiero que estas situaciones tú las identifiques y las relaciones con esa plantita que hemos sembrado y que crece y que crece y que crece. ¿Cómo está en este momento esa planta? Si esa planta en este momento está amarilla, si esa planta perdió sus hojas, si esa planta se está secando, déjame decirte, pronto morirá. Y si tú no haces nada, se acabará la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, tienes que cambiar. Tienes que cambiar la forma como has estado haciendo las cosas, porque si no, se va a acabar. Ya no vas a tener oportunidad. Va a venir septiembre, va a venir noviembre, diciembre, se acabó el año y tú vas a dar por finalizado tus proyectos. Y quizás nunca lo vas a terminar. Este día es el día que tú debes de comenzar, que tú debes de cambiar. Es el día que tú debes de tomar ese pensamiento. La Biblia nos habla de cambios. Tal vez tú te recordarás de Nicodemo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa un cambio. Un cambio, dejar de ser el hombre sin temor de Dios y convertirse en la persona temerosa del Señor, aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Un cambio de 360 grados. Ese cambio se llama nuevo nacimiento. Si tú todavía mantienes tu forma de ser, si tú todavía insistes en hacer lo mismo, déjame decirte, el Señor te dice que debes de cambiar. También la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea que tú ya eres cristiano, o sea, tú ya has recibido a Cristo, tú vienes a la iglesia, tú le has entregado tu vida al Señor. Entonces la Biblia continúa y dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú eres un creyente, déjame decirte, tú debes de ser una nueva persona. Debes de ser una nueva persona. Ya no debes de hacer las cosas que antes hacías. Debe de haber un cambio en tu vida. Puede ser que quizás ese cambio que tú no haces es lo que te está afectando en tus proyectos. Es lo que te está afectando en tu familia. A lo mejor quizás tú antes de recibir a Cristo en tu vida, tú hacías muchas cosas desagradables. A lo mejor quizás tú te comportabas feo con tu familia, pero ahora que tú eres cristiano, que tú eres una nueva persona, el Señor te manda a que tú cambies. Hay personas que cuando vienen al Señor
dan un cambio de 360 grados en su vida. Mira, te lo quiero poner de esta manera. Hay personas que fuman. Yo no estoy en contra del cigarro, estoy en contra del fumar. Estoy en contra de que las personas se envenenen su propio cuerpo. Fíjate que en las cajetillas de cigarros, no sé si usted te ha fijado, dice, el cigarrillo es nocivo para la salud y puede producir cáncer. ¿Verdad que sí dice? ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el fabricante? Si usted ocupa este producto, se va a morir de cáncer. Eso es lo que está diciendo. ¿Y saben que nosotros somos tan inteligentes? Que venimos y sabiendo que eso nos va a matar, continuamos haciéndolo. Mire, si es que a veces digo yo, necesitamos un cambio. ¿Por qué? Porque de repente usted ve por la calle esas personas que se están muriendo, ya no pueden respirar, sus pulmones están quemados por dentro y andan con un tanque de oxígeno permanente, porque si no se ahogan. Porque después de años y años y años de fumar, se acabaron sus pulmones. Debemos de cambiar. Si tú no cambias en este momento, déjame decirte, ya no sabemos lo que vas a hacer. Debe de haber un cambio en nuestra vida. El apóstol Pablo les decía a los de la ciudad de Éfeso, a los efesios les decía, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben que el apóstol Pablo les decía a los efesios, cambien, ya no sean los mismos? Si antes hurtaban, ya no roben. Si antes mentían, no mientan. Eso les decía el apóstol Pablo a los... Mira, y hay una serie de... Si tú quieres, puedes leerlo, Efesios capítulo 4. Ahí tú vas a encontrar el apóstol Pablo, les da una lista a esos efesios, que bien podría ser una lista para nosotros. El apóstol les decía, cambien, ya no sean los mismos. ¿No crees tú que a lo mejor quizás las cosas no te salen bien porque quizás no cambias? Porque no has cambiado en tu forma de ser, porque no has cambiado esas cosas que ya hace rato tú deberías de haberlas desechado de tu vida. ¿No crees tú? Hay personas que me preguntan, pero hermano, ¿y cómo cambio? ¿Y cómo puedo hacer eso? Fíjate que el mismo apóstol Pablo les dijo a los romanos, a los cristianos en Roma, les dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben lo que les quiso decir el apóstol Pablo? Cambien vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Si ustedes no cambian su manera de pensar, van a seguir viviendo igual. ¿No te propusiste tú ser un mejor padre? ¿No te propusiste tú ser un mejor hijo en este año? Pues cambia. Esta es la oportunidad. Se te está acabando el 2014. Cambia desde ya. ¿No te propusiste tú mejorar la relación con Dios? Muchos nos propusimos eso al inicio del año. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque siempre seguimos en lo mismo. Yo lo que te puedo pedir, hermano, en esta mañana, es que cambies. Si las cosas no van bien, entonces debes de tomar una decisión en este momento. Y la decisión es la decisión correcta. Es la decisión de hacer las cosas de manera diferente. Cambia. Claro, pero para cambiar tú tienes que tomar en cuenta otras cosas. Y quiero llevarte a mi segundo punto. Si las cosas las has hecho hasta el día de hoy a tu manera, si las cosas no te han funcionado, o por lo menos no van como tú quisieras que fueran, a lo mejor quizás tú estás en un error. A lo mejor quizás tú piensas que lo que tú haces es lo correcto. Piensas que no hay más sabio que tú. Y lo más difícil, lo más terrible, lo peor de todo, es que tú quieras hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Ese, déjame decirte, es el problema más grave que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros pensamos que nuestra inteligencia es superior, cuando nosotros somos los más sabios y nadie nos puede dar consejo, mucho menos pedirle consejos al Señor, entonces venimos y estamos en un grave error. Tenemos que abrir nuestros ojos
y permitirle al Señor que nos ayude. Debes de permitir que el Señor haga la voluntad de Él en tu vida. Ese sería mi segundo consejo. Permite que Dios haga su voluntad en tu vida, o lo que es lo mismo, haz la voluntad de Dios en tu vida. Haz la voluntad de Dios en tu vida. Algunos me preguntan, pero hermano, ¿y por qué será que mis proyectos no me funcionan? ¿Por qué será que todo lo que hago no me sale bien? ¿Por qué será que lo que yo quiero no me funciona? Quizás la respuesta la podemos encontrar en este punto. Porque quizás no es la voluntad de Dios para tu vida. A lo mejor quizás Dios no quiere eso para ti. Pero tú has insistido en continuar haciendo eso mismo. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, para Él era como el alimento. Si tú vas a la Biblia, allá en el capítulo 4 de Juan, y tú vas a encontrar cuando Jesucristo se encuentra con esa mujer samaritana, y cuando se da la situación del agua y de que la mujer samaritana cree en Él y comparte con los demás compañeros vecinos lo que ella encontró en nuestro Señor Jesucristo, entonces los discípulos cuando llegan y hablan con nuestro Señor Jesucristo y les dice que tienen que comer, fíjate que Jesús les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído alguien que comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. Mi comida es hacer la voluntad de Dios, no hacer mi propia voluntad, o no hacer la voluntad de mi esposa, o no hacer la voluntad de mis padres, hacer la voluntad de Dios. Jesucristo decía también, siempre en el Evangelio de Juan: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo desearía en lo más dentro de mi corazón que tú y yo pudiéramos también decir esas mismas palabras. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo quiero hacer lo que mi Padre desea que haga, mi Padre Celestial. Hay un claro ejemplo bíblico de lo que significa no hacer la voluntad de Dios. Tal vez quizás tú te recordarás del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey sobre Israel. Y fíjate que en una ocasión el Señor le pidió al rey Saúl que llevara una campaña militar en contra de un pueblo que se llamaba los amalecitas. Y le pidió que no tomara nada del botín, no tomara nada de todas las posesiones materiales que implicaba la victoria. Pero el rey Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, él vino y él mantuvo muchas de las posesiones de ese botín para él y para su pueblo. Y es más, hasta ocupó mucho de lo que él recogió para hacerle un holocausto al Señor. Déjame decirte que esa fue una de las acciones que le llevó tanta consecuencia al rey Saúl como tú no tienes idea. El rey Saúl murió, él se suicidó, se tiró sobre su espada. Su ejército fue derrotado, su hijo fue muerto, sufrió tremendamente, porque él no quiso hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos da en este ejemplo, nos da formas para que nosotros veamos que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros no tomamos a Dios en cuenta, entonces la Biblia nos dice que eso, lo que nosotros hacemos es insensatez, es rebeldía, y vamos a pagar consecuencias sumamente serias. Tal vez quizás tú no lo mires así, pero lo cierto es lo que la Biblia dice. En cambio, si tú haces la voluntad de Dios, si tú haces todo lo que Dios quiere, si tú mueves tu vida conforme a los propósitos del Señor, entonces déjame decirte, las cosas serán al contrario. La Biblia dice en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Déjame decirte, si tú permites que Dios haga la voluntad en tu vida, entonces nunca te equivocarás. Entonces déjame decirte, tú tendrás el respaldo de Dios. Y todos esos proyectos que tú tienes a medio andar, todos esos proyectos que quizás nunca comenzaste, esos proyectos que a lo mejor quizás no puedes continuar, tú sientes que las puertas se te han cerrado, tú sientes que en tu trabajo no vas para ningún lado. Entonces déjame decirte que si tú permites que Dios haga la voluntad en tu vida, todo eso va a cambiar, se va a transformar. ¿Por qué? Porque tú estás en la voluntad de Dios. Y el que está en la voluntad de Dios tiene el respaldo del Señor. Yo quiero pedirte este día una cosa. Quiero pedirte una cosa muy importante. Y si tú la logras hacer, esto te servirá, pero tremendamente. Si por lo menos tú logras hacer esto, querido hermano, querido amigo, tú vas a obtener mucho esta mañana. Busca la voluntad de Dios en todo lo que emprendas. Pero busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Quiero que conozcas cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, si tú llegas a conocer la voluntad de Dios, entonces hazla, desarróllala, ponla en práctica. Si tú logras hacer esto, entonces déjame decirte, ha valido la pena predicar este mensaje. Pero muchos nos preguntan, muchos cuestionan, ¿cómo podré conocer y podré hacer la voluntad de Dios? Yo te quiero decir cómo lo puedes hacer. Porque sinceramente deseo que tú este día pongas en práctica este consejo. En primer lugar, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pregúntale a Dios. Mira, cuando tu hijo quiere saber cómo tú te vas a comportar, lo más lógico que tu hijo hace es, papi, ¿y puedo hacer tal cosa? Papi, ¿y me puedes dar 50 centavos para tal cosa? Tu hijo te pregunta. Entonces tú debes de preguntarle a tu Padre Celestial si esa es la voluntad del Señor. Pregúntale. Tienes que tener una oración sincera con el Señor. Cuando tú lo hagas, tú vas a sentir en tu corazón si es o no es la voluntad de Dios. Otra forma de cómo tú puedes es considerar eso a la luz de las Escrituras. Compárala con la Biblia. Si tú estás en un proyecto definido, si tú tienes un comportamiento definido y tú quieres saber si esa es la voluntad de Dios, compárala con la Biblia. Si tú encuentras apoyo bíblico para lo que tú estás haciendo, déjame decirte, estás en la voluntad de Dios. Pero si lo que tú estás haciendo, si lo que tú quieres hacer, si lo que te has propuesto, ese proyecto, esa decisión, si tú no encuentras un respaldo bíblico, si no hay algo en la Biblia que te apoye, déjame decirte, no vas a tener el respaldo del Señor. Esa no es su voluntad. Y la tercera forma en la que tú puedes saber hasta cierta manera si es la voluntad de Dios es buscando consejo sabio. Tú vas a encontrar en esta iglesia hombres y mujeres muy sabios, temerosos de Dios, que te podrán aconsejar según su criterio si eso es o no es la voluntad de Dios. Claro, podemos equivocarnos, pero tú buscarás ese consejo. Son 3 formas que tú puedes hacer. Si las situaciones no mejoran, querido hermano, si los problemas que te han agobiado no se terminan, si tú ya cambiaste tu forma de ser, si has cambiado, si has tratado de buscar la voluntad de Dios, insistentemente la situación no mejora, si las situaciones no caminan, si las puertas siguen cerradas, si los problemas, las dificultades se mantienen, entonces déjame decirte mi tercer punto. Y yo creo que sería lo más lógico. Deja tus problemas en las manos de Dios. ¿Cómo, hermano? Deja tus problemas en las manos de Dios. Es más, no tienes otra opción. Deja en las manos del Señor. Nosotros como seres humanos con errores, con defectos, nosotros pensamos en hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros muchas veces influenciados por el mundo, por las cosas del mundo, nosotros creemos tener la razón. Pero muchas veces nos equivocamos. Cuando venimos al Señor, nosotros
aprendemos cosas que antes nunca hubiéramos aprendido. Aprendemos cosas de la Biblia, cosas que este libro nos enseña. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que nosotros aprendemos? Que allá afuera tú no las aprendías. Es a confiar absolutamente en el Señor. Es decir, dejar todas nuestras cargas, dejar todas nuestras inquietudes, todas nuestras ansiedades en las manos de Dios. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ojalá que todos pudiéramos hacer eso. Ojalá que en los momentos más difíciles nosotros pudiéramos aplicar esta palabra del Señor a nuestra vida. Si nosotros aplicáramos la palabra de Dios a nuestra vida, entonces nosotros tendríamos las armas, tendríamos las estrategias necesarias para vencer la batalla. Tú serías un hombre victorioso. Tú llegarías al 31 de diciembre de este año y le dirías al Señor, gracias Padre, porque he logrado vencer, porque he logrado hacer todos los proyectos que me propuse. Una niña de 6 años de edad dibujó para su papá un dibujo, valga la redundancia, y hizo una figura, un cuerpo en la parte superior de la página y otro cuerpo en la parte inferior. Y ambas figuras estaban unidas por líneas largas. Ya te imaginarás tú, ¿verdad? Una página, una figura arriba de una persona, otra figura abajo y líneas. Entonces el padre vio la página, el dibujo de su hija, pero no lo entendió. Yo no sé si tú ya lo comprendiste. Pero la decepción de la niña fue que su papá no entendía. Y vino su papá y le dice, pero explícame, hija. Ah, le dice la niña, es que papi, le dice, arriba está nuestro amado Dios y abajo estoy yo, dice. Pero ¿y las largas líneas? Ah, papi, esos son los brazos de Dios, respondió la niña. Entonces vino el papá y le dijo, pero los brazos son demasiado largos, no corresponden al tamaño del cuerpo. Entonces la niña miró a su papá, lo miró así como con interrogación, ¿no? Como no entendiste, ¿verdad? Y viene y le dice, que no llegan los brazos de Dios hasta mí. Papá, que no llegan los brazos de Dios hasta mí. Hermano, ¿no te has hecho tú esa pregunta? No llegan los brazos de Dios hasta donde estás tú. Es cierto, tienes problemas, no te funcionan las cosas, estás en dificultades. Isaías 59:1 dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Dios está ahí. Entrégale a Dios ese problema. Y yo te aseguro que Dios, el único y todopoderoso Dios, es el que te va a proveer, es el que va a ayudar para que todo funcione. Si tú le dejas al Señor tu problema, Él lo va a resolver. Si tú ya no tienes fuerza, Él sí lo va a lograr. Si tú no sabes cómo, Él sí sabe. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. Entonces nosotros podemos pensar, podemos llegar a la conclusión que si las cosas no nos han funcionado bien, que si las cosas hasta este día están difíciles, los proyectos no los logramos acabar. En primer lugar, ahora es tiempo de cambiar. Fíjate, cambia. Segundo lugar, si las cosas no funcionan, si las cosas están difíciles, entonces déjame decirte, reflexiona, redirecciona tus fuerzas y permite que Dios haga la voluntad en tu vida. A lo mejor quizás eso que estás haciendo no está en la voluntad del Señor. Y tercero, si ya estamos desesperados y al final no podemos hacer nada, entonces dejemos todo en las manos de Dios. Vamos a